Bienvenidos a esta edición especial de Autores de Historias dedicado al coloquio Historiadores ante el plebiscito, realizado por el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. A continuación, entonces, tenemos la presentación de Anderson Manuel Vargas, coronel. El título es un poco largo, pero muy sustancioso. Les insistimos a los estudiantes en que hay que recortar los títulos de las tesis y de las ponencias, pero bueno. Las luchas por la memoria, reflexiones a propósito de la pactada Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Se hubiera podido poner la Comisión de Verdad. Bien. Abogado, Anderson es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, espero que no sea de los que Ricardo tachó. Especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho y estudiante actual del doctorado de Historia en la Universidad Nacional. Desde hace 9 años trabaja por la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado, acompañando varios procesos de reparación integral y de caracterización del daño, tanto a nivel individual como colectivo, y en el diseño de estrategias para la satisfacción y garantía de los derechos humanos. Anderson. Buenos días a todos, a todas y todos. Yo he dividido esta intervención en 2 partes. La primera de ellas tiene que ver, como ya lo anunciaba el profesor Archila, para desarrollar el tema de las disputas por la memoria en Colombia. Luego hablaré un poco sobre la relación verdad, memoria y justicia, y estos 2 elementos trataré de integrarlos alrededor de una breve exposición sobre los componentes del punto 5 de los acuerdos el atinente a víctimas. Entonces, en primer lugar, las disputas por la memoria en Colombia y los acuerdos, digamos, pasan también por un reconocimiento, como ya lo anunciaba el profesor Mauricio, sobre los adelantos, digamos, frente a qué significan estas disputas por la memoria y cómo lo desarrolla Elizabeth Yellin, digamos, en todo su trabajo, pues tiene que ver con una disputa sobre una búsqueda de referencia sobre el pasado reciente, o esa búsqueda sobre el pasado reciente que nos permita comprender procesos históricos que todavía están desarrollándose. Al ser este un escenario político, o un escenario de disputas políticas mejor, la memoria se desarrolla en medio de evidentes tensiones. Estas tensiones se dan alrededor también del interés por reivindicar el pasado y con ello de legitimar el presente de los grupos en contienda. La memoria es, por tanto, un acto social complejo que no se restringe a la superación de escenarios de violencia extrema, sino que se desarrolla en la cotidianidad. Pese a ello, durante la segunda mitad del siglo XX, el interés por la memoria se ha despertado y hemos asistido también, digamos, a una reconfiguración social que subyace a los momentos de superación de violencia extrema. De ahí, digamos, partimos para comprender la forma en que estas disputas por la violencia han marcado también un escenario de desarrollo social y desarrollo sociopolítico del discurso en Colombia. Este deseo por resignificar las cosas y los acontecimientos permiten o juegan un papel determinante en el desplazamiento de estas disputas sociales que son reprimidas durante periodos de autoritarismo, durante periodos de dictadura y que se estimulan en los procesos o aportes de procesos de democratización. Tal vez, digamos, hacia eso estaríamos avanzando también. En esa medida la memoria funciona como un ingrediente fundamental para otorgarle sentido a la democracia y llena de contenido a los procesos políticos. En Colombia, este interés por la memoria nos lleva a 2 o 3 diferentes caminos que parecían tener la oportunidad de comenzar a conjurarse en los acuerdos, a propósito de estos acuerdos de La Habana. El primer camino que identifico es la experiencia de memorias que son estimuladas por el gobierno o por los estados. Allí encontramos diferentes escenarios donde se han desarrollado procesos de memoria, como digamos que podríamos comenzar a marcar este seguimiento a estas experiencias a partir del documento de la violencia en Colombia, escrito por Germán Guzmán Campos, pero que en todo caso atiende a una sugerencia que le hiciera Alberto Lleras Camargo. En esa misma línea encontramos también el informe Colombia, Violencia y Democracia, que también ya hablaba un poco el profesor Mauricio sobre ello, que es escrito por la Comisión de Estudios sobre la Violencia, dirigido por Gonzalo Sánchez, pero también que fue encargado por un miembro del Estado, en este caso Fernando Cepeda Ulloa, que era ministro de Gobierno durante el gobierno de Virgilio Barco. Un tercer caso de estas experiencias de memoria estimuladas por el Estado es, como también ya se había dicho,
El caso del informe Basta Ya, que nace a partir de los acuerdos, del proceso de justicia y paz y de la ley de justicia y paz, la ley 975 de 2005, que le ordena, en este caso, al que era en ese momento el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación, la elaboración de informe que diera luces sobre el origen y la creación de los grupos armados participantes en el conflicto. Esa sería como una vía. La segunda vía también que es posible identificar en estas disputas por la memoria es las experiencias de memoria estimuladas por organizaciones sociales. Aquí me gustaría destacar dos momentos o dos importantes insumos. El primero de ellos es el Libro Negro de la Represión, que es un documento que se escribe hacia la década de los 70, 1973, si no estoy mal, que fue escrito por la Fundación Comité de Solidaridad de Presos Políticos, que más que ser un informe de memoria histórica es en realidad una revisión que hacen estos miembros de esta organización social sobre el momento y el estado de la represión que estaba en ese momento, emergiendo de parte del Estado, o que se había decantado un poco también después del Frente Nacional. Y el segundo es el proyecto Colombia Nunca Más, que es un proyecto del que en un momento hablaré un poquito más. Bueno, tenemos entonces estas dos iniciativas, me falta el tercer camino, pero también lo voy a dejar para un poquito después, y es que nos muestran por un lado que las iniciativas gubernamentales de memoria o las estimuladas por el gobierno generalmente han terminado con productos poco favorables a su interés por legitimar su actitud frente al conflicto armado. Digamos que los resultados no han sido totalmente beneficiosos para la imagen del gobierno. Y por otro lado que las experiencias de memoria histórica estimuladas por las organizaciones sociales y principalmente por las organizaciones de derechos humanos nos dejan ver primero, que son producto de una especie de desesperanza ante las dificultades que encuentran de obtener justicia por las vías de los estrados judiciales, y segundo, que a pesar de ello las organizaciones sociales han incluido la lucha por la memoria o su interés por hacer la memoria como parte de sus repertorios de protesta, y de esta forma se han logrado movilizar, incluso conformar redes en América Latina, como ocurrió con el caso del proyecto Colombia Nunca Más, que le permite, actuar de manera conjunta sobre lo que está pasando en el continente. Una tercera vía que ya había anunciado es una vía que es conjunta, y allí quisiera referirme a la experiencia de la que fue llamada Comisión Trujillo, que en 1995 produce un informe. Este informe tiene un carácter especial, y es que el caso de Trujillo inicia por una demanda interpuesta y liderada por Eduardo Umaña Mendoza, y el gobierno nacional presenta una propuesta de conciliación sobre la demanda que se le había hecho sobre los casos de violencia acaecidos en Trujillo Valle entre los años 1988 y 1991. Esta propuesta de conciliación partía de la necesidad de generar unos insumos. No era un informe de memoria histórica propiamente dicho, sino generar unos insumos sobre lo que estaba pasando en Trujillo. Allí nace, esta comisión que presenta un informe en 1995, pero que para efectos de lo que estoy diciendo en este momento nos permite identificar una tercera vía, que es una vía conjunta. Bueno, frente a este breve recorrido que hago de algunos momentos especiales y de algunos elementos, ingredientes esenciales sobre la construcción de esa disputa de la memoria en Colombia, considero que el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y particularmente el punto 5, representa la posibilidad de construir un escenario en el que las diferentes memorias interactúen sin que necesariamente asistamos a la imposición de una memoria en particular. Vemos que estamos ante la posibilidad de que las diferentes versiones puedan llegar a conjugarse y estimular una construcción un poco más plural de lo que hemos vivido hasta el momento. Bueno, a partir de acá voy a intentar identificar tres elementos que están latentes dentro de este punto 5 de los acuerdos. Estos elementos son verdad, memoria y justicia como elementos que palpitan allí, y elementos que juegan un papel determinante en la disputa por comprender el pasado reciente y sobre todo por construir un discurso legitimador alrededor de él. Antes de continuar, quisiera situar la forma en que verdad, justicia y memoria quedan plasmados en el documento final de acuerdo, especialmente frente a la creación del sistema integral. Es que el nombre es un poco largo, no es que yo quisiera… Sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, que consta de 5 componentes. 3 de ellos son mecanismos, 2 de ellos son medidas. Los 3 mecanismos son
la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. El segundo de ellos es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Esta comisión, digamos que podría llegar a considerarse que parte de la experiencia también de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que actúa en la actualidad, y la Jurisdicción Especial para la Paz, que podría llegar a ser el elemento más complejo porque está compuesto por varias salas allí y tiene unos aspectos procedimentales que son un poco complejos. Bueno, y las dos medidas son unas medidas que están dirigidas estrictamente a la reparación integral para la construcción de paz y en un quinto, este quinto elemento y segunda medida es el de garantías de no repetición. Este es en especial muy importante porque la idea del sistema es que todos los componentes del sistema estén articulados con miras a cumplir, digamos, esta expectativa de ser garantías de no repetición. En todo caso, la conjugación de los elementos como parte del sistema reclama de una operación coordinada y articulada. No se puede hablar de construcción de memoria lejanamente de la satisfacción de justicia por otro lado. Y también nos ponen algunas condicionantes. Bueno, aunque memoria, de cara, digamos, a un análisis de las relaciones entre estos conceptos que proponía antes, memoria, justicia y verdad, es necesario comenzar, digamos, a ver de qué forma se articulan. Entonces, he hecho una pequeña propuesta que básicamente se parte, primero, de identificar esa cercanía que existe entre memoria e historia y la complementariedad que puede haber allí. Entonces, aunque memoria e historia son acercamientos distintos al pasado con perspectivas diferentes, ofrecen modelos diferentes de verdad, pero no necesariamente riñen entre sí, sino que por el contrario podrían llegar a complementarse. Entonces, ¿en dónde podrían llegar a complementarse? Por un lado, las relaciones entre memoria e historia representan para la disciplina histórica una posibilidad de desarrollo que se potencia en la medida en que se abre paso a la interacción con otras disciplinas. Pero por otro lado, esa misma relación le otorga a la memoria la rigurosidad disciplinar necesaria en una tarea en la que la sistematicidad y el análisis de fuentes es más que necesaria, también ante la diasporización de las fuentes a la que asistimos actualmente. Asimismo, por tratarse de la creación de un sistema complejo en el que se pretenden conjugar elementos de naturaleza múltiple como la verdad, la justicia y la memoria, es necesario reflexionar frente a la búsqueda común de versiones sobre la verdad, que comparten tanto la justicia como la memoria. Lo que está establecido en el sistema nos habla, como decíamos anteriormente, de una relación de intercambio constante, ¿sí? entre estos tres conceptos y uno más que voy a agregar en un momento, sin que, por ejemplo, la información recaudada en los ejercicios de memoria pueda llegar a utilizarse para establecer responsabilidades de carácter jurídico, ¿sí? Es importante tener esto claro, cosa que no sucede a la inversa, es decir, la información que se recaude en los procesos judiciales va a poder ser utilizada para procesos de reconstrucción de memoria. Esta relación de intercambio que se propone debe redundar en garantías de no repetición, por eso decía antes que esa última medida es una medida articuladora de los ejes del sistema de reparación. Bueno, ya en este estado creo que es importante hacer unas reflexiones sobre lo que es el modelo de justicia también, digamos que es uno de los elementos que traigo a mi intervención, y es que yo considero personalmente, por ejemplo, que los acuerdos aseguran con creces la no impunidad de los delitos cometidos por parte de la guerrilla, pero hay un tratamiento desigual frente a la forma de asegurar que no exista o que no persista la impunidad respecto de los crímenes agenciados por parte del Estado colombiano. Y es que lo que pasó el lunes me parece que es un elemento, bueno, contiene elementos que tienen unas cargas muy fuertes. De una u otra forma, dentro de las cosas que más despertaron la atención y que más despertaban expectativa era la petición de perdón de Timochenko, ¿sí? Pero nos hemos quedado nosotros, y sucedió, pero nos quedamos esperando una manifestación también de arrepentimiento por parte del gobierno Santos como representante del Estado. En esa medida, es necesario entonces comenzar a aprender de las experiencias de justicia transicional y las experiencias de memoria histórica que ha tenido el país y garantizar que el modelo adoptado en los acuerdos, sobre todo en el componente de justicia, no sirva como base para repetir los resultados de la Ley de Justicia y Paz y que el Estado asuma la responsabilidad, por ejemplo, de la conformación de grupos paramilitares, pero también de su responsabilidad en el exterminio de miembros de organizaciones y líderes sociales. En ese sentido, lo cierto es que
la expectativa de justicia y la expectativa de construir una verdad o de avanzar hacia una verdad nos deja al borde de un elemento que puede ser difícil, y es el elemento del arrepentimiento. Esperamos recibir manifestaciones de perdón, pero debemos preguntarnos ante esas manifestaciones de perdón, ¿qué estamos dispuestos a olvidar? ¿Sí? ¿Qué estamos dispuestos a olvidar, pero también qué estamos dispuestos a reconocer? ¿Qué estamos dispuestos a reconocer como colombianos dentro de lo que pasó en el conflicto? Y es que es necesario partir de que el sistema es una propuesta para garantizar la no repetición. Y vuelvo otra vez a este elemento articulador, porque el tema de qué estamos dispuestos a reconocer y qué estamos dispuestos a olvidar nos meten, digamos, en ese campo que Paul Ricoeur trabaja como la memoria y el olvido, o el olvido y el perdón también, como elementos que entran a conjugarse en este juego tripartito que anunciaba anteriormente. Por un lado, porque memoria y olvido son conceptos que son desarrollados en este texto a profundidad, pero que llama la atención un elemento que introduce Ricoeur, que es el tema del olvido. El tema es que frente a esta relación dialéctica o esta relación complementaria que puede existir entre la memoria y el olvido, persiste un pensamiento central, y es que hay que reconocer que la dialéctica de la historia y la dialéctica de la memoria anteceden en todo caso al olvido y al perdón. Es decir, que los espacios de memoria, esos espacios de disputa a los que vamos a asistir hasta que se pueda decantar esa memoria que se construya digamos, en desarrollo de los acuerdos, ya no digamos en esta preparación a la que estamos asistiendo, van a preparar el camino el camino hacia el olvido y el camino hacia la reconciliación. Allí adicionalmente, en esta dialéctica de la historia, en esa dialéctica de la memoria, podemos encontrar la forma en que se ilustran las tensiones en la relación entre justicia y memoria. Porque por un lado está la pretensión de las organizaciones sociales de esperar, digamos, que se haga justicia en sus casos, porque no ha llegado. Tenemos casos de 40, 50 años donde las investigaciones, a pesar de que existan o no esfuerzos por lograrlo, no han llegado a dar con responsabilidades concretas frente a lo que sucedió. Listo. Frente a todo lo que he dicho, digamos, considero también que una posible refrendación de los acuerdos abre una puerta, pero abre una puerta que no deja de ser compleja, porque por un lado tenemos que reconocer que no nos dirigimos hacia una reconciliación inmediata, sino que este es un proceso que se debe caminar paso a paso, y por el contrario consideraría que esta puerta que se abre nos lleva a un escenario en el que hay un desplazamiento de ese conflicto hacia nuevos escenarios de disputa por la resignificación de elementos sociales a propósito tanto de la justicia como de la memoria, pero también esos resultados que se den en estos espacios de disputa nos van a llevar a procesos que pueden llegar a legitimar lo sucedido como inevitable e incluso como algo que fue necesario. Decantadas estas disputas por la memoria, las múltiples versiones sobre la verdad de lo sucedido que puedan aparecer y las múltiples versiones sobre la justicia y sobre la memoria resultantes, sería posible y solamente sería posible así avanzar hacia el concepto de Ricoeur, que es el de olvido de reserva. Solamente una vez decantado esta disputa por la memoria podemos hablar del olvido de reserva, que de una u otra forma significa comprender que solo es posible recordar aquello que se ha olvidado. Un olvidar el pasado en el sentido de lo que ha sido, como un pasado continuo, y no de lo que ya no es. Aún así, también considero, y ya digamos para finalizar, que persisten dos riesgos fundamentales, digamos, una vez firmados o una vez aprobados estos acuerdos o refrendados en el plebiscito. El primer riesgo es, y no estoy descubriendo con esto el agua tibia, es que persisten las causas estructurales del conflicto armado. El segundo es que, como ya lo anunciaba el profesor Ricardo y el profesor Archila también, es necesario, digamos, que es vincular o reactivar los procesos de paz con la guerrilla del ELN e incluso con otros actores armados. Por el otro lado, considero que en un contexto en el que la impunidad judicial reina y en el que la impunidad judicial por los crímenes cometidos por parte del Estado continúa palpitante, la memoria histórica continuará elaborándose en función de esa justicia que continúa sin llegar, y no necesariamente en función del olvido de reserva. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a Anderson por su presentación en un tiempo más breve del asignado. Yo creo que aquí quedan flotando pues una serie de elementos para nuestro debate en torno, pues en general, punto 5, el sistema que se estructura allí y bueno, las distintas instancias entre las cuales está la Comisión de Verdad. Y me parece pues que flotan una serie de preguntas que quedan para el auditorio, sobre todo esta de qué tanto o qué vamos o qué estamos dispuestos a olvidar, qué tanto estamos dispuestos a recordar y diríamos también a perdonar. Corazoncito